Profe, yo le iba a hacer una pregunta. Dime, Tati. Usted sí nos está calificando en los talleres, sino que vea que ya me ha enviado 4 y no hemos recibido ni una nota de ninguno. Yo los estoy mirando, pero es que son muchos. Y eso he tenido muchas cosas que hacer. Pero no, tranquilos con los talleres. Por los talleres no me preocupen. Preocupen por los parciales que esa nota es más alta. Por los talleres yo voy calificando y les voy comentando. Bueno, yo creo que ya estamos grabando, sí. Esas grabaciones quedan ya no en el Drive, sino en el OneDrive, para que lo tengan presente. Con la cuenta de la universidad pueden acceder al OneDrive y allá queda una carpetica pues con las grabaciones de la clase. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y empezamos entonces. Ahí estamos. Creo que ya, ¿cierto? Ya les estoy compartiendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, ya. Listo. Bueno, estamos apenas aprendiendo a manejar esta plataforma. Vamos entonces a continuar por acá. Hagamos un resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando. Entonces, en esta sección de la clase, pues, estamos hablando sobre las pérdidas menores. Y vemos que esas pérdidas menores son pérdidas por accesorios. Y cubrimos un gran rango de accesorios que uno puede encontrar dentro de un sistema de tuberías. Lo común que tienen todos es que para cualquier accesorio vamos a calcular las pérdidas con esta ecuación, que el HL de un accesorio cualquiera va a ser igual a un coeficiente de resistencia por la carga de velocidad. Ya, la forma de hallar el coeficiente de resistencia vimos que es muy variada, puede ser en tablas, en gráficas, leyendo primero la longitud equivalente, el factor de fricción en la zona totalmente turbulenta, y en eso nos gastamos pues algunas sesiones de clase, viendo pues las particularidades de cómo podíamos leer o estimar ese coeficiente de resistencia. Llegamos por acá a este tipo de accesorios que son codos y válvulas y vimos que aquí cambia un poquito la forma, que ahora ya es con una longitud equivalente y el factor de fricción. Y llegamos finalmente a esta parte de acá, bueno, también en vueltas, y llegamos a este ejemplo, que vimos que con este ejemplo íbamos a cubrir gran parte de las variaciones que teníamos como el algoritmo para construir este tipo de ejercicios. Alcanzamos a hacer estas dos cuando fluye agua a 130 litros por hora y cuando Pena, fluye profe, agua. casi que no logro entrar por esto. Sí, hola Dani, ¿cómo le fue? Maluquito para No, entrar. yo no sé por qué desde el computador no me deja, me va a tocar desde el celular. Ah, pues madre. Y desde la versión del navegador tampoco. No sé, del que sea con, no Chrome, sino el otro. Puede ser, porque pues yo en este momento instalé pues la aplicación, yo la instalé, pero él también da la opción de uno abrir una pestaña, digamos, en Google Chrome y desde ahí también, como con Zoom, que uno puede instalar la aplicación o verlo desde el navegador. No, Puedes no, pues ensayar voy a, ahorita. voy a seguir intentando. Eso, intenta porfa y me cuentas, sí. Porque lo que no me gusta de Zoom, pero no sé si sea verdad o no, es que no deja grabar la sesión completa, sino que son como de 40 minutos. Eso es verdad. Sí, es verdad. Sí, Pero solo de Pero es 40 falso. minutos. tiene que pagar para poder que le dé. No, ayer nosotros grabamos la de hora y 20 y Por pues, Zoom One, por Zoom. Por ¿o Zoom. cómo? Es por Perdón. Zoom. Ya, en Zoom entonces solamente pueden 40 minutos, Sí, ¿cierto? profe, tendría que Sí. pagar para poder que le dé estar seguido. Ah, no, pues no hay A los necesidad, igual. 40 minutos nos saca a todos y hay que volver a entrar. Ah, bueno, pues tampoco sería problema, pero bueno, por aquí Y si lo uno bueno. instala Teams es con el mismo correo institucional. Sí, sí, con el mismo correo institucional. Yo lo instalé. De hecho, este que tengo acá, pues instalado, está con el correo de la U.
Faber.Gómez, arroba, y este pues se deja instalar como, no como la versión gratis, sino como la versión educativa. Y la universidad como que pagó por eso, y tenemos ahí como, no sé si más prestaciones o más servicios, pero es la versión pues educativa, no es la versión estándar que uno puede descargar de forma gratuita, no, es con la universidad. Más Es que yo chévere. lo doy con el explorador y me manda el correo de mi esposo. Y no me da, lo cambio y pongo el de la universidad y no me da. No Eh, me da. Pues muy, porque mi muy esposo raro. también estudia, entonces. Sí. No, ahí sí habría que ver o abrir una pestaña de incógnito o algo así, pues como, o abrirlo desde otro navegador. También la Ah, sugerencia que sí. te hace, que hay que cacharrearle pues al asunto, que ha habido un problema. A ver, ya volví. En este Profe, pero de igual modo siga que no pasa nada. Yo voy buscando cómo hacerlo. listo. Bueno, vamos entonces a continuar por acá. Aunque yo he estado como presentando problemas, me ha estado como sacando de momento y vuelvo y me conecto. Pero bueno, cualquier cosa me avisan si de pronto me dejan de escuchar. Listo. Entonces, les estaba comentando, pues haciendo el resumen, que pues la clase pasada alcanzamos a hacer estos dos apartados. Cuando fluía agua a Ay, profe, qué 130 pena. ¿Sí litros está por hora. grabando? Creo que sí, Dani, creo que sí. A ver, se ha iniciado la Ah, grabación, sí, ahí sí. está grabando. Sí, listo. Sí, igual muchas gracias porque pues Perdón. hay veces se me olvida. Y es mejor estar seguros de que sí. Pues cuando aparece este puntico rojo, supongo que ya estamos grabando. La grabación se ha iniciado, sí. Bueno, entonces lo que vimos de diferencia entre estos dos ejercicios es que uno era en régimen laminar y en otro régimen turbulento, y que eso pues nos permitió utilizar dos ecuaciones diferentes. En el caso A utilizamos esta ecuación 64 sobre Reynolds, y en el caso B utilizamos esta otra ecuación, de hecho se fue larguito, esta otra ecuación que es para régimen turbulento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el ejercicio y vamos pues a pasar a la parte C, D y E, que son las que nos hacen falta. Vamos a minimizar esto porque pues, no estorbe ahí. Y miren, en este caso Fluye es una solución de almidón. Nos dan la densidad y nos dicen el caudal. Y nos dicen dos parámetros reológicos, el índice de comportamiento y el índice de consistencia. Con esos dos parámetros que tenemos ahí, ¿de qué tipo de fluido estamos hablando? ¿Alguien de pronto se acuerda? Pseudoplástico, profe, porque N es menor a 1, ¿no? Exactamente, así es, Panda. Estamos hablando de un fluido pseudoplástico, porque n es menor que 1, tal cual. Entonces, en este caso, pues los fluidos pseudoplásticos son fluidos que se ajustan al modelo de ley de potencia. Entonces vamos a tener que utilizar las ecuaciones que incluso pusimos en una tablita por allá hace algún tiempo, que es para fluidos que cumplen ley de potencia. Entonces vamos a ver cómo esto nos va a condicionar entonces pues ya el cálculo del número de Reynolds, el cálculo del Reynolds crítico y también el cálculo del factor de fricción. Entonces, ahí lo primero, esto es pues un paso obligado, poner el caudal en metros cúbicos por segundo. Ahí simplemente pues hicimos la conversión de una hora a segundos, nada más. Y calculamos la velocidad en la tubería. Miren que la tubería sigue siendo la misma,
de los apartados A y B, entonces por tanto pues el área de flujo pues ya la habíamos leído. Entonces nos dice que está fluyendo hacia la solución de almidón a 4.37 metros por segundo. Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces vamos a ver, para un fluido que cumple la ley de potencia, cómo es el número de Reynolds. Y eso lo tenemos por ahí en una tablita, ¿se acuerdan? Voy a abrir que eso lo tenemos compartido por acá en el Classroom. Es este. Compartimos unos ejercicios de clase, creo que sería este. No. Ay, veis, ya no me aparece. Bueno, a mí ya no me están apareciendo. De pronto a ustedes les aparece por allá. Pero pues igual. Uno le da, pues a mí tampoco, cuando ingreso. A mí no. tampoco. Raro. Y yo eso No no lo vi. da desde el celular, profe. Si uno se mete con el celular, se le da. Sí. Qué curiosidad, dice que sí que está Voy en a la intentar primera con el de celular. Pues yo me meto acá en una de las diapositivas y eso, y en el computador no me da, pero en el celular sí. Ay, ve, ahora sí me dio. ¿Sí ves? Me dice que el archivo está en la papelera, pero le doy en los 3 punticos y le digo abrir en una ventana nueva, y ahí sí carga. Quién sabe, estará presentando problemas el Classroom, pero bueno, menos mal resolvimos el asunto. Esta tablita, ¿se acuerdan que la construimos hace ya, bueno, eso fue el año pasado? Entonces, nosotros sabemos que para fluidos que cumplen ley de potencia, que son pseudoplásticos y dilatantes, tenemos que el número de Reynolds se calcula de esta forma. El número de Reynolds crítico va a ser así. Y dependiendo, pues, de si este es más grande que este o no, pues vamos a estar en laminar o turbulento y vamos a tener estas dos expresiones. ¿Cierto? Estamos repasando cosas que ya habíamos visto. Esta tablita es bueno que la tengan por ahí como referencia porque pues, nos ayuda a ubicarnos rápidamente en cuáles son las ecuaciones que debemos utilizar. Entonces vamos a ver que las diapositivas, pues básicamente eso es lo que va a estar acá. Lo que va a aparecer pues, de aquí para abajo. Me cuentan si ya puedo pasar esta parte antes de continuar. Eso es micrófono, eso es lo que no es Mafe, el micrófono sigue malo. Listo, va a pasar y si algo me cuentan, me devuelvo. Entonces, aquí tenemos el cálculo del número de Reynolds. Miren que es básicamente la misma ecuación que tenemos en la tabla ya. N es el índice de comportamiento al flujo, ¿cierto? M es el índice de consistencia. Y ya D, V y ρ pues van a ser diámetro, velocidad y densidad del fluido, pues respectivamente, este diámetro de la tubería. Pues aquí es una cuestión pues de reemplazar todos los valores, ser muy cuidadoso, pero lo más difícil es identificar la ecuación, y con la tabla que construimos, pues vemos que ya no es un problema pues tan grande identificar cuál ecuación es la que hay que utilizar. Entonces ahí tenemos este número de Reynolds. La cosa es que nosotros no podemos utilizar los mismos criterios para fluidos no newtonianos que para fluido newtoniano a la hora de saber si el Reynolds nos dice si está en régimen laminar o turbulento. Nos toca calcular primero el Reynolds crítico, ¿cierto? Que eso era algo que incluso ya habíamos hecho un ejercicio por allá hace tiempos. Entonces necesitamos calcular el Reynolds crítico, y una vez que tengamos el Reynolds crítico, ahí sí podemos comparar esos dos para saber si estamos en régimen laminar o turbulento. Entonces el paso que sigue es calcular el Reynolds crítico. Ya calculamos esta partecita de acá. Ahora tenemos que calcular el Reynolds crítico y compararlos para saber en qué régimen de flujo estamos. Profe, Dime. todos los datos los teníamos, nos los habían dado en el ejercicio. Vamos a verificar. Aquí me voy a volver entonces un instante para verificar en el ejercicio acá. Es diámetro, velocidad, densidad, M y N, ¿cierto? Aquí lo que es la densidad, la velocidad la habíamos calculado,
este es N, el punto 40 es N y el 2.3 es M. El diámetro de la tubería ya lo habíamos leído del apéndice. O De sea los que en ejercicios teoría anteriores también era el mismo. era el mismo, sí. Ah, Así ya, es. ya, ya. Ah, bueno, Ujú. Listo. Entonces ahí, por ejemplo, este diámetro de 49.3 milímetros lo habíamos leído ya en el apartado A y B, porque es una tubería de acero de 2 pulgadas cédula 80. Bueno, entonces vamos a calcular el número de Reynolds crítico. Ahí está. ¿Cuál es la tarea de ustedes si deciden aceptarla? Es verificar que al ingresar todos estos datos en la calculadora, pues efectivamente dan los resultados que están apareciendo aquí en las diapositivas, ¿cierto? Yo creo que eso es importante que hagan el ejercicio. Una vez puede ser después de clase, para que ustedes se cercioren si están ingresando bien o no las ecuaciones de la calculadora. Entonces, con esta ecuación calculamos el número de Reynolds crítico. Miren que esta ecuación depende únicamente del índice de comportamiento. Aparece nomás N. Y N vimos que era 0.4. Entonces, reemplazando los valores nos da 2396.1. Ahora viene la pregunta. ¿Estamos en régimen laminar o en régimen turbulento? la mitad de los dos. La mitad de los dos. No, ¿Por qué pues, dices en transición? eso. En transición. ¿Y por qué? ¿Por qué dices que estamos en régimen de transición? Porque para laminar no es menor a 2000 y para turbulento mayor a 4000. Pero eso es para fluido newtoniano, ¿cierto? Estamos en turbulento, ¿no? En este caso estamos en régimen turbulento, pero esa discusión que estamos teniendo es supremamente importante, porque debemos dejar extremadamente claro que el criterio de menor que 2000 es laminar y mayor que 4000 es turbulento aplica única y exclusivamente para fluido newtoniano, ¿cierto? Y vimos que esta solución de almidón ya no es newtoniana, sino que es un fluido pseudoplástico. Y al ser un fluido pseudoplástico, pues ya no va a aplicar ese criterio que acabamos de mencionar, sino que ¿cómo lo vamos a determinar? Calculamos número de Reynolds crítico, y en la medida en que el número de Reynolds sea mayor que el número de Reynolds crítico, diremos que estamos en régimen turbulento. Y si pasa lo contrario, es decir, que este número de Reynolds es menor que el crítico, pues estaremos en régimen laminar, ¿cierto? Por eso calculamos dos números de Reynolds. Este es el punto de comparación y este es con el que vamos a tomar la decisión. Si este es mayor o menor que este, pues estaremos en turbulento o laminar respectivamente. Estamos ahí ya claros con esa toma de decisiones. ¿O todavía hay dudas? Sí, profe, estamos bien. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, como estamos en régimen turbulento, entonces esta ecuación es la que vamos a utilizar, esta, la del régimen turbulento para fluidos que cumplen ley de potencia, sería esta. Ahí el asunto es el siguiente, ¿cómo despejamos F? Si ven que F aparece en varias partes de la ecuación y pues es muy difícil decir pues nosotros que vamos a, yo cierro aquí esto, que vamos a despejar. La voy a para ampliar esta aquí un poquitico. Miren la ecuación. F aparece por aquí y F aparece por acá. F es el factor de fricción, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos despegar esto de acá, pues nos va a ser casi que imposible hacerlo. Entonces, nosotros habíamos planteado una alternativa de hacerlo, puede ser con la calculadora o hacerlo en Excel, utilizando la función buscar objetivo. Ambas deberían arrojar la misma respuesta. Entonces, pues ustedes me dirán, ¿lo hacemos con qué? ¿Con Excel o con la calculadora?
Pues, pero yo digo que con Excel, no sé. Mejor. Listo, vamos entonces a ir a Excel y vamos a hacerlo. Entonces vamos a tomar esa ecuación, lo paso por acá, aquí está, vean acá, la voy a copiar para poder llevarla a Excel y escribirla, uy, en lugar de control, se le di control V, tenía unas cosas por ahí. Bueno, entonces vamos a buscar a Excel. Y vamos a resolver esa ecuación. Miren que básicamente lo que vamos a hacer es ya hallar la raíz de una ecuación. Eso se podría hacer con un método numérico de los que ustedes vieron en el curso. Pero pues aquí, digamos que no nos vamos a... ¿Ve? Yo sí, la voy a pegar como imagen entonces. Control C. Y me vengo para acá. Y pegado especial como imagen. Ahí está. Bueno. Cerremos esto aquí. Listo. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Necesitamos resolver esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es que toda esta expresión, miren que es una igualdad, la vamos a volver una función. Vamos a hallar una función g que depende del factor de fricción y va a ser igual a todo esto mismo, pero pasando este término a restar a este. Entonces nos va a quedar casi que lo mismo, pero esto se va a volver pues un menos acá, ¿cierto? Va a ser 1 sobre f a la punto 5 menos toda esta expresión. Y esa expresión es la que vamos a ingresar en una celda. Y esa expresión va a quedar dependiendo de otra celda que vamos a denominar f. Y ahí vamos a utilizar la función buscar objetivo. Creo que eso lo habíamos hecho, no creo que para esta ecuación, pero para otra con una estrategia similar. Entonces vamos a construir esa expresión. Entonces vamos a decir por acá que tenemos a f y esta sería esa función g de f. ¿Ve qué pasó? Ve, no la está escribiendo, ve qué raro, ¿sí? Está como todo loco. Están viendo lo mismo que yo, eso está raro. Vamos a escribirlo entonces por acá abajo. F y G de F. Bueno, ahora sí veo escribirlo. En F vamos a suponer un valor cualquiera. Por ejemplo, 0.001. Y aquí vamos a escribir la expresión que necesitamos. Bueno, entre otras cosas también podemos escribir cuánto vale n, cuánto vale Reynolds, como para tenerlos de referencia. Digamos que n en el caso de nosotros, si ves estas celdas están como todas locas, ¿qué pasa? Pues vamos a copiarle el formato. A ver, Reynolds, están más locas, raro, este computador está raro hoy. Vamos a ver por aquí, Reynolds, ahora sí, y n. N era 0.4. Y el número de Reynolds nos había dado ¿cuánto? No me devuelvo. 4741.7. Lo voy a pegar por acá. Ahí está. Ahora sí podemos utilizar aquí la expresión. Lo primero, esta parte. Entonces va a ser 1 sobre f. Y f es este valor, ¿cierto? Y esto va a la 0.5. Listo. Miren que aquí entonces está con el igual, pero entonces como pasamos todo este término que está aquí al otro lado a restar, pues entonces esto quedaría restando. Entonces sería menos. Vamos a ingresar esta expresión que está acá. Escribo un paréntesis y dentro de este paréntesis voy a escribir 2 sobre n, que sería este, a la 0.75. Y ahí vamos. Ya escribimos esta partecita de aquí, en este paréntesis. Esto lo multiplicamos por logaritmo Profe, base. ¿me Dime, repite que sea 8? C8 es n. N. Ah, listo. Sí. A ver, voy a
para dejarlo hasta ahí voy a ampliarlo un poquito para que lo veamos mejor. No sé si ustedes de pronto no es que lo están viendo un poquito raro desde allá. Entonces ahí vamos. Esta parte es primera parte que está acá. Esta 2 sobre n a la punto 75 sería este. Y miren que pasa con un signo negativo acá, porque pasamos todo este término a restar a este. Aquí por logaritmo base 10. El logaritmo base 10. ¿De quién? Del número de Reynolds, que sería este, por un paréntesis a la otro paréntesis, ¿cierto? Este paréntesis a la este paréntesis. Entonces aquí viene f, que es este, sobre 4. Y en este paréntesis pues irá 1 menos n sobre 2. Entonces ya tenemos construido toda esta expresión de aquí grande. Profe, después del logaritmo base 10 fue el número de Reynolds. Este C7, sí es Reynolds. Reynolds está en C7, entonces viene en C7 aquí. Luego, miren que este término está restando acá, entonces al pasarlo al otro lado, pues pasa a sumar. Pues por eso aquí con un más. Será 0.4 sobre n, que es esta celda C8, a la 1,2. Y ahí estamos, ya con la expresión lista. Me cuentan porfa cuando la hayan escrito. Y pues vamos a utilizar entonces el buscar objetivo. Esto igual se puede hacer en la calculadora, ¿cierto? Uno puede ingresar toda la expresión y con la calculadora puede hallar la raíz de la ecuación. O puedo utilizar, por ejemplo, el método de la bisección. Implementar el método de la bisección. O el método de la falsa posición, o el de Newton, o el de la secante. Bueno, hay varios que se pueden implementar, pero pues nosotros no vamos a centrar en el método numérico como tal. Aquí yo creo que me falta un paréntesis, ok, abre este cierra acá. Aquí me falta uno para cerrar el logaritmo. Sí, me falta un paréntesis. Bueno, para darle enter a ver si todo va bien. Pues hasta el momento, aparentemente sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos ahí. Necesitamos encontrar un valor de f que haga 0 esta expresión que está aquí. Necesitamos que g de f sea 0. ¿Cambiando quién? Al factor de fricción. Estos dos valores no van a cambiar, sino solo este. Entonces, podemos venir aquí al inicio no a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Que se aprendan la ruta. Está en la ficha de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y ahí vamos a decir que vamos a definir esta celda, que es donde está la función grande que acabamos de ingresar. Queremos que sea 0, pollito rayado, 0. ¿Y cuál celda vamos a cambiar? La F. Esta, la de la F, que es la celda C9. Y le damos a aceptar. Y ahí entonces él va a implementar internamente un método numérico que no nos interesa pues en este momento saber cuál es, pero que lo va a estar haciendo y va a volver 0 esta expresión, o casi 0, porque a veces no alcanza a ser 0, pero un número muy cercano a 0, y nos va a decir entonces cuánto vale f. Ahí está. Miren que esto no es exactamente 0. Exactamente 0 no, pero pues es lo más aproximado, es un número más o menos aproximado. Entonces este va a ser nuestro factor de fricción. Voy a ponerle solamente 4 cifras.
y a este pongámosle, para dar la ilusión de que dio 0, así, con 3 cifras. Miren que no es exactamente 0, pero a 3 cifras decimales es 0. Una buena aproximación. Entonces, este número que está aquí es nuestro factor de fricción. Es decir, este número es el que al reemplazarlo junto con el resto de valores en esta igualdad, pues la satisface, ¿cierto? Hace que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Aproximadamente. Entonces, este valor es el que necesitamos del factor de fricción, 0.0246. Me quedó todo bonito, 0.246. Bueno, entonces ahí tenemos. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Les dio lo mismo? A mí sí. Listo. Entonces, María, dime, si puedes escribir, entonces, pues que vemos que no puedes como hablar mucho. Otra vez, ¿cómo se hace la ruta? Listo, vamos a hacerla, María, por acá. La ruta es la siguiente, aquí, en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y ahí se hace lo siguiente. Vas a definir la celda objetivo. Definir la celda va a ser esta, la celda de la función. Y esa celda nosotros la queremos con el valor de 0. Queremos que esa celda valga 0. ¿Cambiando cuáles celdas? Bueno, ¿cuál celda? Porque no se puede sino una. Esta que es la del factor de fricción. Una vez esté configurado el buscar objetivo de esa manera, es simplemente darle a aceptar. Y pues ya el algoritmo interno que tiene Excel, pues hace el resto. Y ahí está. Ahora, no sé si ahora sí lograste hacerlo. Sí, listo. Muy bien. Profe, tengo una Dime. duda. En GF, usted lo que hizo fue pasar todas las Fs para un lado. Toda la ecuación para un lado. Déjame. Pasa que la pegó como imagen y no me deja, pues no es tan claro. Pero déjame, yo lo organizo acá. Sería menos. Y este pasa con más. Y esta sí sería el G de F. Así. Entonces voy a copiar más fácil esta para que quede como en lugar de esta. Esta fue la expresión realmente que ingresamos. Este término menos todo este más este último. Tomamos todos los términos de la igualdad, los pasamos a un solo lado y en lugar de igualarlo a 0 lo igualamos a una función g de f. ¿Cuál es el objetivo? De esquematizar que esto es una función que depende del factor de fricción y que eventualmente esa función va a tener una raíz y que la raíz de esta expresión es precisamente el factor de fricción que estamos buscando. La raíz de la ecuación. Este factor de fricción es el número que al reemplazarlo aquí con el resto de valores, es decir, con el número de Reynolds y el n, pues vuelve toda esta expresión, la vuelve 0. Y uno podría hacer pues el ensayo de reemplazar los valores y darse cuenta que efectivamente, al menos a 3 cifras decimales, pues lo vuelve 0, ¿cierto? Bueno, voy a venir acá, voy a devolver entonces esta expresión que pues definitivamente no es la que queremos tener aquí. Y ahí estamos. Bueno, entonces voy a seguir por acá. Esto ya lo hemos hecho, he calculado Reynolds críticos, sabemos que estamos en régimen turbulento y usamos esta expresión. Bueno, incluso estaba acá, véanla, igualada a 0. En las diapositivas quedó ya igualada a 0. Esta expresión es la que pues llevamos a Excel y la resolvimos. Y bueno, ustedes ya supongo que la tienen anotada.
Si no, me cuentan para quedarme aquí un instante. Listo, entonces con eso nos da un valor de 0.025. ¿Cuánto nos está dando en Excel? 0.025 aproximadamente, ¿cierto? A 3 cifras. Esto es 246, redondeado a 3 cifras decimales, 0.025, más o menos, ¿cierto? Y con esto pues ya podemos calcular las pérdidas en la tubería con la misma ecuación de Darcy. Miren que la ecuación de Darcy no depende del tipo de fluido, ¿cierto? La ecuación de Darcy aplica tanto para fluidos newtonianos como para los no newtonianos. La diferencia es cómo calculamos F. Entonces ahí ya tenemos el HL para la tubería. Miren que en realidad la parte más difícil es como el cálculo de ese factor de fricción. De resto, digamos que no es tan complejo, aunque las ecuaciones pues son de cuidado de ingresar en la calculadora o en Excel, pero pues es más cuidado que otra cosa. ¿Qué pasa? Que revisando en la literatura no existen correlaciones empíricas para saber cuánto es la pérdida en un accesorio cuando está pasando a través de él un fluido que es no newtoniano. ¿Cierto? Recuerda que nosotros habíamos visto expresiones para el cálculo de la pérdida de energía, por ejemplo, en un codo o en otros accesorios, codo como este, o en una válvula, o en una expansión, o una contracción, una vuelta de tubo, un montón de cosas, pero todo eso aplicaba pues para fluido newtoniano. Ahora, para fluido no newtoniano lo que encuentra uno en la literatura es que pues básicamente no hay información. Eso se puede deber a muchas cosas, entre ellas posiblemente a que los experimentos no sean reproducibles, y si cambia alguna propiedad del fluido, por ejemplo el índice de comportamiento, entonces da cosas muy diferentes. Entonces, en teoría nosotros no tenemos cómo calcular las pérdidas menores en el caso de un fluido no newtoniano. O sea que uno podría quedarse básicamente con este dato. Pero ¿qué pasa? Es de imaginarse desde la lógica que a pesar de que a través de esta tubería pase un fluido que es no newtoniano, aquí va a estar ocurriendo también una pérdida. O sea, de forma lógica uno puede intuir que si con un fluido newtoniano se genera una pérdida en un codo, pues es de esperarse que con un fluido no newtoniano pues también ocurra una pérdida, que va a ser diferente, puede ser mayor o menor, sí, pero igual va a ocurrir, va a haber una pérdida. Entonces, con fines solo de este curso, e incluso pues podría uno pensarse que sería una práctica también que uno puede asumir en la vida real, pues vamos a calcular las pérdidas menores para fluidos no newtonianos como con las mismas ecuaciones que las para fluidos newtonianos. Ustedes me dirán, bueno, y si en la literatura no hay datos, eso es como incurrir en un error. Y yo les voy a decir sí, sí, porque no sabemos a ciencia cierta cuánto van a ser las pérdidas reales, por ejemplo, en un codo, cuando está pasando una solución de almidón que tiene un índice de comportamiento de 0.4 y un índice de consistencia de 2.3. Eso no lo vamos a saber. Pero también es un error decir que la única pérdida es esta, de la tubería, porque sabemos por lógica que aquí también se va a estar perdiendo algo de energía por el codo. Entonces vuelvo y repito, vamos a utilizar las mismas ecuaciones para fluido newtoniano en el caso de los no newtonianos. Pero, ojo, eso no está en los libros. Eso es algo que estamos asumiendo única y exclusivamente para este curso, para no despreciar las pérdidas menores en el caso del fluido no newtoniano. No sé si soy claro en ese sentido. Sí, profe. Sí, bien. Entonces vamos a calcular esa pérdida
Igual, vamos a calcular el valor del coeficiente de resistencia, asumiendo que la longitud equivalente sobre diámetro es la que está en las tablas, y que Ft lo vamos a poder calcular con la misma expresión que calculamos para fluido newtoniano. Entonces, ¿eso cómo va a quedar? Sabemos que de las tablas, la longitud equivalente sobre diámetro para un codo estándar es de 30, y que Ft se calcula de esta manera. Miren que ese Ft es la misma expresión que para fluido newtoniano. Pues a falta de información para fluido no newtoniano, pues utilizamos esta, ¿cierto? Este es el diámetro y esta es la rugosidad relativa del material. Con eso pues podemos calcular finalmente el HL del codo. Se me está escondiendo. Esta parte de aquí sería el K, el coeficiente de resistencia, que es la longitud equivalente sobre diámetro por el factor de fricción en la zona completamente turbulenta, que es esta. Y esto que está acá al frente, pues, es la carga de velocidad. Ya con eso tenemos estimado el HL del codo. Entonces, como tenemos el del codo y tenemos el de la tubería, pues al sumarlos hallaremos el HL global. Me voy a quedar aquí un instante por si están tomando pues esa nota. Sí, profe, está muy rápido. No, si me acelero, ustedes me dicen, Faber, deténgase, para que vayamos pues con la tranquilidad del caso. Listo, profe, gracias. No, con mucho gusto. Entonces, realmente, esto que dice aquí es pues una carretica que es básicamente pues reforzando la idea de lo que les acabo de mencionar. Pero pues lo que nos interesa realmente es pues calcular el HL total, que es el de la tubería más el del codo. Y ahí tendríamos el HL general, que ese es el que iría para la ecuación general de la energía. Miren que ya con eso pues completamos la parte C del ejercicio. Entonces, en ese caso trabajamos con un fluido pseudoplástico en régimen turbulento. Fluido pseudoplástico en régimen turbulento. Vamos a abordar entonces la parte D del ejercicio. A ver qué tipo de fluido es y qué situaciones pues nuevas se nos van a presentar. Bien. Entonces, aquí en la parte D nos dicen que fluye una salsa de tomate. Nos dan la densidad, nos dan el caudal, la cual tiene un índice de comportamiento de 0.5, índice de consistencia de 1.4 y un esfuerzo de excedencia de 250 pascales. Pregunta, ¿qué tipo de fluido entonces es esa salsa de tomate? Es un Herzer-Buchler, ¿cierto? Exactamente, así es, Wanda. Es un Herzer-Buchler.
porque tiene esfuerzo de excedencia y el índice de comportamiento es diferente de 1, ¿cierto? Si el índice de comportamiento hubiese sido 1, estaríamos hablando de un plástico de Bingham. En este caso, pues al ser diferente de 1, sabemos pues que es un fluido de Hershey-Buckley. Entonces ya con eso, nosotros nos vamos a ubicar muy claramente en la tabla que tenemos por aquí, fluido de Hershey-Buckley, ¿cierto? Por eso los parámetros reológicos son fundamentales para poder resolver pues, problemas que involucren fluidos no newtonianos. Entonces, como sabemos que es un fluido de Hershey-Buckley, pues vamos a utilizar esta expresión para calcular el número de Reynolds y vamos a calcular el número de Hedstrom y luego vamos a leer de un gráfico pues cuál va a ser el número de Reynolds crítico. Entonces miren que esto nos direcciona enormemente en el sentido de qué ecuaciones son las que debemos utilizar o qué gráficos son los donde debemos leer. Entonces el paso siguiente pues va a ser tener todos los parámetros necesarios para calcular Reynolds, luego calcular Reynolds, luego calcular el número de Hedstrom, luego leer de la gráfica y una vez tengamos el número de Reynolds crítico, pues tomar la decisión. Si el número de Reynolds es más grande que el crítico, pues régimen turbulento. Y si pasa lo contrario, pues régimen laminar. Para poder saber si vamos a utilizar estas expresiones o vamos a leer de un gráfico, ¿cierto? Miren que es un orden lógico en la toma de decisiones. Que hay muchas ecuaciones, que son muchos cálculos, sí, pero desde que vayamos nosotros con mucha claridad en la lógica de cómo se construye cada uno de los ejercicios, yo creo que vamos ganando, ¿cierto? Primero, obtener los datos necesarios para calcular el número de Reynolds, que entre esos datos, pues la velocidad es fundamental. Ahí, pues, yo creo que ya sobran las palabras pues, para explicar lo que acabamos de hacer, que es un procedimiento que ya hemos hecho muchas veces. Listo. Entonces sabemos ya que el caudal es de 2.78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y que la velocidad es 1.46 metros sobre segundo. El diámetro de la tubería es el mismo de los ejercicios anteriores, o sea que no vamos pues, a entrar en detalle en eso. Sabemos cuál es el diámetro ya. Tenemos la velocidad, tenemos la densidad, mire que nos la están dando acá, 1260, y pues vamos a tener los otros parámetros reológicos que van a ser N, que es el índice de comportamiento de 0.5, y M, que es el índice de consistencia de 1.4. Con eso ya podemos calcular el número de Reynolds generalizado, como lo vamos a hacer a continuación. Mírenlo, ahí está. Ven que para el número de Reynolds generalizado no aparece el tau sub 0. Acá no aparece tau sub 0, no es un parámetro relevante en el cálculo del Reynolds generalizado. Muy bien, ahora, después de haber calculado el número de Reynolds generalizado, necesitamos calcular el número de Hedstrom y leer cuál es el número de Reynolds crítico de una gráfica. Tal cual como lo ilustra la tabla, ¿cierto? Para un Hershey-Buckley, calculamos el número de Reynolds generalizado, bien. Luego, calculamos el número de Hedstrom y de una gráfica leemos el número de Reynolds crítico. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Ahí está nuestro número de Hedstrom. Da 3.19 por 10 a la 5. Observen que todos los parámetros del número de Hedstrom también los teníamos ya. El diámetro es el de la tubería, la densidad es del fluido, el índice de consistencia del fluido, el esfuerzo de excedencia del fluido y el índice de comportamiento también del fluido. Entonces todos los datos de aquí son datos conocidos. Vemos que aquí no tenemos que reventar datos de ninguna parte, aquí están todos ya. Aquí simplemente se reemplazan los valores y pues tenemos el valor puntual ya del número de Hedstrom. Profe, entonces ese tal sub 0 fue el que nos dieron en el ejercicio. Exactamente, este es el esfuerzo de excedencia. Voy a volver un momentico para que y un esfuerzo de excedencia de 250 pascales. Este 250 es el tau sub 0, que reemplazamos acá, 250. Que esos parámetros rheológicos, siendo el caso, los podríamos obtener a través de un experimento con un viscosímetro de tambor rotatorio. ¿Se acuerdan que alguna vez en la clase en Excel ajustamos unos datos que venían de un experimento de un viscosímetro de esos? Que utilizamos el solver para hallar los parámetros rheológicos. Eso se pueden obtener experimentalmente. Listo. Entonces, ya con esto tenemos el número de Hedstrom y sabemos que N, que es el índice de comportamiento, es de 0.5. Ese índice de comportamiento del flujo es de 0.5. Entonces, con estos dos datos, con N y con Hedstrom, vamos a poder entonces estimar cuánto es el número de Reynolds crítico a través de una gráfica. Vamos a ver entonces cómo sería eso. Miren que aquí tenemos lo siguiente, voy a traer este puntadorcito. Vemos que para un N de 0.5, miren que el eje X de esta gráfica es el índice de comportamiento. En este caso, pues, 0.5, que fue lo que nos dio el enunciado del ejercicio. Y sabemos que el número de Hedstrom, ¿cuánto dio? 3.19 por 10 a la 4, ¿cierto? Esto dio el número de Hedstrom. Entonces está a las 5. Bueno, no. Entonces lo tienen anotadito ahí a las 5. Entonces, miren que estas dos líneas, esta por ejemplo que va a marcar en verde, es la que es un Hedstrom por 10 a la 4. Y esta que viene aquí en azul, por ejemplo, es la de 10 a la 6. Entonces, un 3.19 por 10 a la 5, pues va a estar comprendido entre estas dos líneas. El tema es que nosotros no tenemos certeza, pues, por dónde pasaría exactamente esa línea. Pero no nos va a importar demasiado. ¿Saben por qué? Porque miren, si nosotros leemos a un Hedstrom de 10 a la 6, está más o menos por aquí, por los lados de 1800, el número de Reynolds crítico. Y si lo leemos en un Hedstrom de 10 a la 4, estaría más o menos por aquí, por los lados de 2200 más o menos. Y el número de Reynolds que nos dio a nosotros, no el crítico, sino el generalizado, está por los lados de 357, ¿cierto? Si no estoy mal, 357 punto algo. Entonces miren que este está muy por debajo de la zona donde podría estar el número de Hedstrom, el número de Reynolds crítico para un Hedstrom de 3.19 por 10 a la 5. Estaría por acá, entre 1800 y 2200. Con certeza no lo sabemos cuál es el dato, pero sabemos que ese número de Reynolds crítico es mucho mayor que el número de Reynolds generalizado. Entonces ahí que vamos a decir, estamos en régimen laminar o turbulento.
Turbulento, profe, no. Sería laminar, porque miren que este es el número de Reynolds generalizado. El número de Reynolds generalizado es menor que el número de Reynolds generalizado crítico. El crítico estaría por aquí. El número de Reynolds generalizado es menor que el crítico. Entonces, en ese caso, estamos en régimen laminar. Porque con esta gráfica se calcula el número de Reynolds crítico. El generalizado lo calculamos hace un instante con la ecuación. No sé si soy claro en ese sentido. ¿O queda alguna duda? Entonces, en ese sentido estamos en régimen laminar. Régimen laminar. Sino que esa gráfica, pues, no nos permite pues, mucha precisión a la hora de calcular el número de Reynolds generalizado crítico. Porque no, tampoco es que tenga muchas líneas, pues, como para uno tener la precisión de poder ubicar un 3.19 por 10 a la 5. Ni siquiera tiene 10 a la 5, tiene a la 0, a la 2, a la 4 y a la 6. Entonces, pues la gráfica no es muy precisa, pero pues sí nos da un criterio para saber si este número de Reynolds que es tan bajito, pues está en la zona laminar, porque la zona crítica estaría por acá, y de aquí para arriba pues sí sería turbulento. Listo. Entonces ya con esto sabemos que estamos en régimen laminar. Con esa información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular a ver, ¿dónde está? Esto. Vamos a calcular el factor de fricción. Entonces miren que para un fluido de Hertzsprung-Buckley son estas las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular el factor de fricción en régimen laminar. Entonces ahí se nos va a complicar un poquito la situación, porque estas ecuaciones pues están bien complejas, pero lo vamos a resolver también con Excel. Vamos a ver cómo. Voy a venir aquí otra vez a la presentación para que las tengamos aquí en primer plano. Bueno, entonces miren, para poder resolver este sistema de ecuaciones que tenemos acá, ustedes dirán, pero ¿a quién se le ocurrió que esas ecuaciones resolvían este problema? Están como muy grandes, como muy complejas. Y uno va a ver, y sí, pues sobre todo esta de la mitad está bien grande. Pero bueno, digamos que esto es lo que hay, estos fueron los ajustes que hicieron en su momento los científicos que estuvieron trabajando con esto. Y pues con base en esto es que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Tenemos 3 ecuaciones y tenemos, si no estoy mal, 3 incógnitas, que sería el factor de fricción, que es una, voy a señalarlas, pero aquí con verdecito, con este, tenemos como incógnita el factor de fricción, tenemos como incógnita esta letra griega psi, y tenemos como otra incógnita esta otra letra, esta sí es una letra pues latina, que es K. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En teoría, este sistema de ecuaciones pues tiene solución. El tema es cómo lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a suponer un valor de K. Vamos a decir que K es cualquier valor, por ejemplo, un 2,5. Si yo tengo K, puedo resolver esta expresión de la mitad. Porque miren que esta expresión solamente depende de K y de N, que N es el índice de comportamiento del flujo. Entonces, si yo tengo un valor de K, así sea supuesto, pues yo lo reemplazo en esta ecuación y puedo hallar este valor. Entonces, si tengo K, puedo hallar esta psi. Si tengo este valor de psi y tengo K, puedo reemplazarlos ambos, a K y a psi, en esta expresión que está acá. Y miren que esta expresión depende de K
de psi y de otras cosas que son conocidas, Hedstrom, Reynolds y el índice de comportamiento al flujo. Entonces, esta ecuación que está acá, si yo logro encontrar un valor de K que me hace 0 esta expresión, pues yo habré encontrado un valor de K, un valor de psi que satisfacen la expresión. Y esos valores que satisfacen esta expresión, pues van a ser los valores que yo estoy buscando. Entonces, una vez yo logre satisfacer esta ecuación igualándola a 0, pues voy a haber obtenido tanto cuánto vale K como vale psi. Y si yo sé cuánto vale psi, la puedo reemplazar acá y hallar mi factor de fricción. Entonces, esa va a ser la estrategia que vamos a tomar en Excel. Miren que esa estrategia a uno nadie se la dice. Si ustedes van a un libro y miran las ecuaciones, ellos le van a decir, vea, con eso usted resuelve eso. Pero usted cree que les van a decir cómo se resuelven, no les dice. Y así ustedes van a encontrar en otros textos de otros cursos ecuaciones como esta. ¿Qué estamos tratando de elucidar acá? ¿Cuál es una estrategia para uno resolver un sistema de ecuaciones raro como este? Sea el que sea, uno debe encontrarle la forma de resolverlo. Entonces vamos, para este ya encontramos más o menos una estrategia. Vamos a ir a Excel y pues lo vamos a resolver. Pero me voy a llevar estas expresiones porque esto pues no lo aprende uno muy fácilmente, ¿cierto? Aprenderse esta está como complicado. Entonces me los voy a traer por acá, en una hojita nueva. Y les voy a pegar como, ahí está bien. Mírenlos ahí cómo quedan. Entonces vamos a anotar cosas por aquí que conocemos y que necesitamos. Por ejemplo, el número de Reynolds generalizado, sabemos que vale ¿cuánto? ¿Me lo recuerdan, porfa? ¿Cuánto está valiendo ese número de Reynolds? 357 ¿qué? Punto algo. Pues yo lo tengo pues así solo 357. Sí, bueno, 357. Listo. ¿Cuánto está valiendo n? Es 0.5, ¿cierto? N. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el número de Hedstrom. Vamos a ponerlo por aquí, Hedstrom generalizado. ¿Cuánto está valiendo ese? Creo que era 3.19 exponente a la 5, ¿cierto? 3.19 por a la 5. Vamos a copiar el formato a este y se lo pegamos a esto, así que quede bien grande. Ahí está. Aquí lo pone como número, ¿cierto? Tal cual. Esto es equivalente a 3.19 por a la 5, solamente que no lo pone con las comas. Pues notación científica no. Bueno, aunque lo podemos poner en notación científica, ¿cierto? Yo puedo venir por acá, aquí a esta pestañita y decirle que me lo exprese en notación científica. Ahí está, para que quede equivalente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cosas conocidas de la ecuación de aquí. Yo creo que ya. Ahora, vamos a suponer un valor de K. Miren que este K es totalmente supuesto, ¿cierto? Voy a poner el 2.5 que habíamos dicho ahorita. Ahora, con este valor de K, yo lo puedo reemplazar en esta expresión, en esta, y conocer cuánto vale psi. Voy a traerme ese simbolito para acá. A ver si me deja pegarlo. Ahí me dejó pegarlo. Entonces, para conocer esta necesitamos ingresar toda esta expresión aquí en esta celda. Y aquí es donde vamos a tener pues que tener mucho cuidado a la hora de ingresarla. Entonces vamos a empezar. Va a ser igual. Abro paréntesis que va a la n, que sería este primer paréntesis. Paréntesis a la n. Ese paréntesis dice que es 3 por n más 1. Listo. Y este lo voy a multiplicar por otro paréntesis, está elevado, que sería esta parte de aquí. Entonces aquí sería 1 menos K. K es esta celda que está arribita. Y aquí sería 1 más N. N es este. Dime. Pero ves que usted hace todo rápido.
Espéreme, yo lo... Ay, pues ahí todavía no está dando, pero lo voy a poner más grandecito para que se vea. Y vuelvo otra vez acá. La idea es ir ingresando pues como cada uno de los paréntesis, lentamente, sin de pronto ir a equivocarnos en nada. Miren que hay paréntesis que son innecesarios si uno conoce el orden de la operación. Uno cómo sabe que va a ser primero el exponente antes de la multiplicación. Porque en matemáticas, pues la exponenciación es primero que la multiplicación. Uno primero eleva, por ejemplo, al cuadrado, al cubo, a lo que sea, antes de multiplicar por otro valor. Lo mismo acá, ¿cierto? Uno sabe que va primero a restarle 1 menos C6 y eso lo va a elevar luego a lo que esté primero esta suma, 1 más C4, y ahí sí lo eleva. Entonces hay paréntesis pues que son innecesarios. Sobre todo pues aquí poner otro paréntesis, pues no habría necesidad. Si uno tiene dudas, pues igual lo pone, mejor. No que sobre un paréntesis, sino que vaya a quedar mal. Listo. Entonces aquí voy a multiplicar. Este paréntesis que voy a poner, este paréntesis es este corchete grande que está acá, elevado a la n, que sería este. Vamos a ponerlo. La n. Entonces, este paréntesis es este corchete grande. Y ahí voy a ingresar pues varias cosas. La primera, que va al cuadrado, es 1 menos k. 1 menos k, que sería este. Y esto va dividido 3 por n más 1. Esta expresión que acabo de poner acá, esta, es básicamente, bueno, la voy a encerrar aquí, esta expresión es esta expresión primera que está acá. Y faltan los otros dos, falta esta y esta. Entonces vamos a seguir. Aquí, entonces, viene más poner un paréntesis dividido otro paréntesis para hacer el numerador y el denominador. Entonces aquí va 2 por k, que sería este valor, por otro paréntesis. Este paréntesis es 1 menos k. 1 menos k. Y en el paréntesis del denominador iría 2n más 1. Entonces 2 por n más 1. Y ya con esta expresión que tenemos aquí, hemos construido entonces esta otra. Ok, vamos pues como por partecitas. Esta es esta. Y nos falta esta última para concluir ya. Vamos a hacerla. Aquí sería más k cuadrado sobre un paréntesis que es n más 1. Listo, ya con eso estaríamos completos. Esta última sería esta. Miren que este C4 es n, que sería este exponente que está acá. Listo.
Profe, déjala un segundito, lo revisamos. Hágale. La mejor revisión es cuando le demos Enter y que nos dé lo mismo. Si no nos da lo mismo, o que nos dé error. Si nos da error, ahí sí estamos graves. Bueno, aquí lo estoy verificando mientras tanto para ver si de pronto hay algo raro. Uy, profe, Listo. Vamos a ver entonces. Aquí está dando. Quiere decir que hay algo que. De pronto este valor no es tan adecuado. Pongámosle un 0.01 a ver. Bueno, el 2.5 de pronto era muy grande y estaba ocurriendo algo raro. Póngale, por ejemplo, 0.01 y pues ahí sí ya da un valorcito. Voy a poder pegarle el formato a este aquí. Con 0.01 a mí me está dando 0.9875. Vamos a quitarle un poco de cifras a este para que no tenga pues, como esa falsa impresión de precisión ahí. Listo. Entonces ya ingresamos esta que era como la más larga. Esta. Ahora, ya tenemos un valor supuesto de K. Con eso calculamos un valor de psi. Y con esos dos, con K y con psi, vamos a reemplazarlo en esta expresión que está acá para ver que se vuelva efectivamente cero. Entonces, ¿qué hacemos? Esta sería como la ecuación. Esa ecuación la necesitamos volver cero. Entonces vamos a reemplazarla. Todo esto que está aquí sería 2 por el número de Hedstrom, que es este que está acá, por aquí, a ver cómo viene esto. Esto viene al cuadrado. Esta primera viene al cuadrado. Y en el interior viene n sobre un paréntesis. En este paréntesis voy a escribir el denominador 3 por n más 1. Listo. Y aquí vendría por un paréntesis. En este paréntesis tendría psi sobre k, que sería entonces este sobre este. Y esto va elevado a la 2 sobre n menos 1. Ahí digo menos y pongo más. Una belleza. Y al final, menos el número de Reynolds. Un segundito, yo lo pongo más grande, que es que ahí se está viendo muy, muy pequeño. Lo pongo aquí más grande para que se vea la expresión ahí completa. Ahí está. Este 2 por C5 es este. 2 por Hedstrom. Hedstrom es C5, sí. Luego sigue esta parte de acá, que está al cuadrado. Está acá. Esa es esta parte que viene aquí, que está al cuadrado. Esta otra que sigue aquí, que es una fracción a la de esto, sería entonces esta que está acá. Una fracción a la 2 sobre n menos 1. Y la última, menos C3, es el número de Reynolds, menos número de Reynolds. Profe, no me da. Me parece que valor. A ver, yo lo... Aquí. Está en un número muy grande. Pero te das valor, nada, no te da absolutamente nada. Profe, me parece numeral, valor. Ah, bueno, eso es un error. Pues lo primero, intenta
verificar que toda la ecuación esté tal cual. Y lo segundo que podemos hacer es entonces que nos comparta la pantalla y lo revisamos entre todos. Cualquier bobadita, un paréntesis, por ahí un signo cualquiera y ya con eso no funciona. No sé, profe, yo la veo igual. Sí, venga, entonces nos comparte su pantalla. Yo dejo compartir la mía, dejar de compartir y nos compartes porfa la tuya y lo revisamos. Listo. A ver, ¿cómo amplío yo esta cosa acá? Entonces está 2 por C5. Voy a ir verificando con lo que yo tengo acá. 2 por C5. Esto tiene más pestañas que... Alguien que me ayude también a ir verificando, por favor. Que entre todo lo encontramos más fácil. 2 por C5 por un paréntesis C4 sobre 3 por C4 más 1, cierro dos paréntesis al cuadrado, por C7 sobre C6 a la 2 sobre C4 menos 1 menos C3. Bueno, 357, a ver si son los mismos valores. Tú tienes Reynolds en Z3, sí, C4. Ah, los pusiste las celdas exactamente en el mismo lugar. De las 5, 0,5. Dale otra vez enter ahí por. Ese 3,19 lo está tomando como no como un valor, sino como un texto arriba en el Reynolds, en la celda C5. Ahí. Ahí no, escríbela porfa, no como E a la 0.5, sino como E a la 5. Sin el punto, sí, sin el 0, coma. Sería ¿A la qué? E5. Así. E5, sí. Así, dale enter. Muy bien. Ah, ya. Ese es el valor que nos estaba generando, pues, como la dificultad. Listo. Gracias. Con gusto. A ver. Voy a volver entonces a compartir mi pantalla. Listo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ese valor. Y nos falta implementar esta ecuación para F. Y igual a 64 sobre sí por Reynolds. Sería este por Reynolds. Ahí está. No, espérenme, ya se los vuelvo a poner. Solamente para que aparezca más grande. Así. Sería implementar esto. 64 sobre sí por Reynolds. Sería esta parte. Y ahí está. Pues ya todo está montado. Todas las ecuaciones están montaditas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Debemos hacer que esta celda C8 sea igual a 0. ¿Cambiando a quién? Cambiando acá. Porque K es un valor supuesto. Este es un valor supuesto que nosotros pusimos ahí mientras tanto. Entonces vamos a poner a que el buscar objetivo cambie K de tal forma que esta ecuación se haga 0. En el momento en que eso ocurra, se van a satisfacer todas las ecuaciones a la vez. Entonces, por tanto, el factor de fricción va a ser el que estamos buscando. Entonces vamos a hacerlo. Por aquí en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Cuál es la celda? Esta, que tiene ese número todo grande. Queremos que valga 0.
¿Cambiando cuál celda? Esta de K. Y con eso pues ya estamos a un paso pues de terminar. Vamos a ver si este motor de búsqueda de buscar objetivos si hace el trabajo. Vamos a darle aceptar. Y ahí va trabajando. Listo, ahí llegó. La volvió 0. Voy a darle aceptar. Y encontramos el valor. Entonces, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale psi? ¿Y cuánto vale el factor de fricción? Y ya con eso resolvimos ese sistema de ecuaciones. Sin necesidad pues de resolverlo nosotros mismos pues manualmente. Entonces eso es una estrategia que puede ser útil en otros casos también. Dime. Profe, sino que a mí en la ecuación me parece es que 3,2 y otros números, rayita 0,7, E a la 0,7, ¿En dónde? ¿En cuál celda? la que volvimos 0. Esta. Ah, es porque de pronto está en notación científica. Déjame, yo la pongo también en notación científica. A ver si nos aparece lo mismo. Así. Sí, profe. Eso es porque esa celda no es exactamente 0. Ahí está diciendo que es 3.23 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Pero si no quieres que te aparezca así, sino que aparezcan los ceros acá en inicio, viene uno acá, esta pestañita, esta lista desplegable. Esto es un combo box, ¿cierto? Y puede uno cambiarle, por ejemplo, a número y ponerle pues las cifras que necesite. Pero con 3 cifras es más que suficiente. 3 cifras decimales. Ya sabe lo que dio 0. Pero es por el formato que tiene la celda. Ah, listo, Listo. profe. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el factor de fricción. Resolvimos este sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Volvamos al ejercicio, ¿cierto? Nos concentramos un rato en esto, pero nos toca retornar a donde estábamos. El objetivo de haber calculado ese factor de fricción es pues llevarlo a la ecuación de Darcy para calcular la pérdida. Aquí está ilustrado más o menos cuál es el procedimiento que acabamos de hacer, ¿cierto? Se supone un valor de K, se halla psi y se usa buscar objetivo para hacer la última ecuación igual a 0. Entonces, ya con eso, bueno, ahí lo voy a dejar un ratico para que lo puedan escribir, si no han escrito esta última partecita, que esa fue la estrategia de solución que asumimos pues en este caso. Uno se puede encontrar con problemas como esos para resolver sistemas de ecuaciones raros, y en cada caso toca utilizar pues un poquito la imaginación y la lógica para decir, bueno, ¿qué valor es el que puedo yo dejar como libre? ¿Y qué valor es el que está amarrado a otro? ¿Qué ecuación es la que yo puedo igualar a 0? Pero eso pues ya uno lo aborda en cada caso. Listo, entonces vamos a ver si nos dio lo mismo que en Excel. Aquí esa vez me dio 1.03 y aquí, ¿cuánto nos dio? 1.027 a 2 cifras. Yo creo que debe ser lo mismo. Sí, 1.03. Solamente a 2 cifras, ¿cierto? A 1.03. Y ya con eso pues podemos calcular el HL, que es la pérdida de energía en la tubería, con la ecuación de Darcy. ¿Sí ven? Entonces, digamos que esta es la estrategia general para resolver cualquier tipo de problema, sea, ay, perdón, ¿veis eso cómo salió? Qué raro. Sea con fluido newtoniano o con fluidos no newtonianos. Entonces, en este caso, en particular, pues también va a pasar lo mismo, que no tenemos datos para calcular la pérdida en el codo, porque es un fluido no newtoniano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente calcular la pérdida como si fuera fluido newtoniano solamente para las pérdidas menores, para poder al menos incluir algo de la pérdida que ocurre en ese codo y no despreciarla pues totalmente, con el mismo argumento que utilizamos ahorita.
Entonces, en ese caso, pues vamos a hacer lo mismo. Para un codo, el coeficiente de resistencia es la longitud equivalente sobre diámetro. ¿Ve? Eso se movió solo, qué raro. Es la longitud equivalente sobre diámetro por el factor de fricción en la zona totalmente turbulenta. Y una vez calculemos el valor del coeficiente de resistencia, que es K, pues lo multiplicamos por la carga de velocidad y hallamos el HL del codo. Esa va a ser pues la estrategia que vamos a seguir. Y cuando tengamos el HL del codo, pues se lo vamos a sumar a este HL, que es el de la tubería, para poder conocer la pérdida general. Vamos a hacerlo aquí un momentico. Y con eso pues quedamos listos para que vayamos al receso. Les mencionaba, esto pues es repetición y ahí tenemos el HL. Miren que el HL del codo es muy pequeño comparándolo con el HL de la tubería. La tubería predomina, la tubería dio como 3 y punta de metros el HL y aquí el codo da 0.06, muy pequeño. Obviamente este valor es una estimación que puede tener algo de error, porque estamos asumiendo que estas ecuaciones que son de fluido newtoniano están aplicando para un fluido que claramente no lo es. Pero es mejor incluir al menos este poquitico de pérdida que no incluir nada, sabiendo que por lógica nosotros sabemos pues que sí se está perdiendo algo de energía en el codo. Listo. Me cuentan, porfa, cuando estemos listos ahí, para que terminemos este apartado de entonces, lo dejemos listo. Listo, profe. Listo. Después la pérdida general va a ser lo de la tubería más lo del codo. Y ya con eso estaríamos listos pues, con el HL. Y ya con eso, pues, apartado de, quedó totalmente resuelto. Listo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al receso y a la vuelta, pues revisamos rápidamente el apartado E, que me gustaría de pronto que ustedes lo miraran y lo hicieran de forma independiente, pero igual pues lo miramos las generalidades y pues empezamos el tema nuevo. Recuerden que hasta este tema, que es pérdidas menores, es el parcial. Sol me envió un correo esta semana diciendo que ustedes pues habían concertado entre ustedes para el día, es este otro, para el día 7 de febrero. Estamos de acuerdo todos con esa fecha, ¿cierto? Ustedes ya lo habían conversado, para el 7 de febrero. Me falta por acá, la última vez que revisé me faltaba, pero puede ser que ya estén todos listos. Esto no es aquí. Un grupo por definirse. Por acá está, no, ya están. Entonces está Carlos, Daniela, Sorangeli es uno, Juan David y Tatiana en el otro, María Fernanda, Solmayra y Carolina en el otro. Listo. Entonces ahorita mismo les voy a compartir entonces la guía que les correspondería a cada uno resolver para el producto de acompañamiento, para que estén pendientes, que ahorita se las voy a entonces a compartir. Bueno, vamos al receso y volvemos entonces a las 4 para que veamos esa última horita de clase. Nos vemos ahorita. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto, Dani.